vamos a ver el cálculo de las derivadas de funciones escalares más comunes o que más salen en la práctica. Bueno, lo primero que vamos a considerar es una función en su dominio de Rn a R, por esto le llamamos escalar, ¿verdad? Porque llega a R. Y lo que vamos a hacer es calcular sus derivadas. Las derivadas, cuando hay más de una variable, se llaman derivadas parciales. Y estas derivadas parciales, todas juntas, forman lo que se llama el gradiente de f, que se escribe con este simbolito. Lo vamos a poner en general con n variable. Este simbolito sería el gradiente, que lo que hace es calcular un vector, en principio un vector columna, de forma que en cada elemento vamos a poniendo la derivada parcial, que se usa esta notación, con respecto a la variable x1, x2 hasta xn. Esto iría evaluado en el punto que necesitemos. Vamos a hacerla de forma genérica, no vamos a ir evaluando en un punto, lo vamos a hacer en general. Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo que nos podemos plantear, que sería, por ejemplo, una cosa de este estilo. Cuando vamos a hacer el gradiente, lo que queremos hacer son derivadas parciales. Derivadas parciales es la primera, que sería la derivada parcial de f respecto de x. Derivada parcial de f respecto de y, ¿vale? Vamos a hacer la primera. La de f respecto de x sería, aquí la x está aquí. Entonces la derivada de x aquí sería un 1, ¿verdad? Más, porque todas las propiedades de las derivadas parciales son igual que las de las derivadas normales. Entonces se sumaría, seguiríamos sumando. Entonces, más, aquí la x no está, entonces no hay que sumarle nada, nos quedaría un 1. Cuando vamos a derivar la y, aquí la y no está, nos quedaría un 0, más la derivada aquí, que sería un 2. Bueno, pues ya tenemos el gradiente para esta función. Vamos a poner otra. X por y. Cuando van multiplicando las variables hay que tener un poquito más de cuidado. Vamos a hacer su gradiente y sería... Vamos a calcular la derivada con respecto de x. Observamos que cuando derivamos la x es 1, pero la y va multiplicando. Fijaros que aquí arriba iba sumando. ¿Eso qué significa? Significa, igual que hacíamos con las constantes, cuando derivamos x más 3, su derivada es 1, porque la derivada del 3 es 0 y va sumando. En cambio, si derivamos 3 por x, la derivada es 3. ¿Por qué? Porque el 3 va multiplicando. En definitiva, siempre que la variable vaya multiplicándose, cuando derivo una, derivo lo que sea, por la otra se queda, porque la otra es una constante. Cuando vamos a derivar la x, la derivada de x es 1 y la y, como iba multiplicando, la dejamos. Y la de la y, la derivada de y es 1 y la x se quedaría porque va multiplicando. Fijaros lo distinto que es pensar un ejercicio u otro. Bueno, si ponemos 1 donde vayan sumando, pero que no sean expresiones lineales, por ejemplo, x cuadrado más 4 al cubo, ¿cómo haríamos ese gradiente? Ese gradiente nos quedaría, al ir sumando es más fácil, la derivada de x cuadrado, 2x. Más, como aquí no está, pues no sumo nada. La derivada con respecto de y, aquí la y no está, sería 0, más la derivada de aquí, baja el exponente, 4 por 3, 12, y al cuadrado, haciendo uso de las reglas de las derivadas de funciones de una variable. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pongo ahora x cuadrado por y? Bueno, pues cuando me voy a hacer el gradiente, al derivar la x, su derivada es 2x y la y se queda porque va multiplicando, ¿verdad? 2x por y. Y cuando derivo la y es 1 y se queda lo que hay aquí. ¿Qué había? Un x al cuadrado, ¿vale? Vamos a poner una donde vayan dividiendo. Por ejemplo, x dividido entre y. Bueno, x dividido entre y, en el momento que nos aparece un cociente, podemos hacer uso de la fórmula del cociente. O si no, en este caso podemos hacer x por y elevado a menos 1 y usar las fórmulas de la potencia. El gradiente de la función sería, aquí lo estamos poniendo todo con dos variables, si hubiera más, pues haría lo mismo con las demás. Derivada de x, la x es 1 y me queda lo de al lado, que sería y menos 1. ¿Bien? Y ahora cuando derivamos la x se queda porque va multiplicando. Y la y va elevada a un número, entonces baja ese número y ponemos y elevado a 1 menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, nos quedaría menos 2.
en definitiva, este gradiente, ¿cuánto queda? Queda 1 partido y, y aquí me quedaría menos x arriba y cuadrado abajo. Esto también se puede hacer con la derivada del cociente, pero así me parece que sale mucho más sencillo. Bueno, vamos a seguir poniendo ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, que apareciera la exponencial. Cualquier derivada que yo quiera hacer con más de una variable, me tengo que saber cómo se deriva con una sola variable. La derivada de e elevado a un número, a una expresión en variable de la x o lo que sea, sería e elevado a esa expresión por la derivada del exponente. Eso es lo que pasaba en R. Cuando nos vamos a más de una variable, aquí estamos en R2, vamos a derivar la x. La derivada de la x nos quedaría e elevado a lo mismo. Fijaros que cuando derivamos la e, siempre ponemos e elevado a lo mismo, pero cuando vamos a hacer la derivada del exponente, ya hacemos uso de la parcial. Sería derivada de esto respecto de x. Nos quedaría el 2 más, que aquí no está la x, un 0. Entonces nos quedaría por 2. Cuando vamos a derivar la y, igualmente ponemos e elevado a 2x más 3y. Esto se queda igual por, y ahora la derivada del exponente respecto de y. Aquí no está, sería 0. Pues me quedaría 0 más 3, 3. ¿Vale? Esta sería la derivada de la exponencial. Vamos a poner la función logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano, ¿cómo se deriva el logaritmo neperiano si solo tenemos una variable? Es siempre la derivada de la expresión que hay dentro partido lo de dentro. Entonces, cuando me voy a derivadas parciales, abajo va a ir la expresión que aparece dentro del logaritmo, ¿vale? Y arriba va a ir la derivada de esto, de lo que hay dentro del paréntesis, pero ahora ya va una derivada parcial. Cuando derivo respecto a la x1, y aquí nos quedaría por y al cuadrado, va multiplicando, se queda. Y ahora, cuando derivo la y, la derivada de y cuadrado es 2y, la x va multiplicando, se queda. Vamos a poner así ordenado. Esta se puede simplificar un poquito, esta con esta sería, me quedaría 1 partido x, y aquí esta x con esta x se me van, y este y cuadrado con este me queda un y abajo, pues me quedaría 2 partido y. Bueno, vamos a poner alguna trigonométrica. Vamos a poner, por ejemplo, seno de 2x menos y. La derivada del seno es el coseno de la expresión que tenemos ahí por derivada de lo de dentro, de la función que hay dentro, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos varias variables, vamos a poner coseno de lo que tenemos, tanto arriba como abajo, ¿vale? Y ahora ponemos por la derivada de lo de dentro. 2x menos y derivado respecto de x es 2. 2x menos y derivado respecto de y es menos 1. ¿Vale? Nos quedaría esto. Si queremos podemos poner el 2 delante. Lo podríamos haber hecho aquí también en la exponencial, que queda como un poco más ordenado. Y el menos pues lo vamos a poner así. Menos coseno 2x menos y. Así estaba bien, ¿no? Pero era por escribirlo un poquito más ordenado. Bueno, vamos a hacer una de coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Vamos a poner un coseno y vamos a poner aquí dentro, por ejemplo, un cociente. La derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces ponemos menos seno de lo que hay dentro. Eso no hay ni que pensarlo. Menos seno de lo que hay dentro. Y ahora, por derivada de lo de dentro. Lo de dentro, que es y partido x, vamos a hacerlo aquí aparte, sería y por x elevado a menos 1. Cuando derivamos la x, pues parecido a lo que hemos hecho antes, ¿verdad? El y se queda porque va multiplicando, baja el exponente y restamos 1 a la x. Cuando derivamos la y, la derivada de y es 1, me quedaría por x elevado a menos 1. Esto lo podemos ordenar un poquito, menos por menos nos quedaría más, y x elevado a menos 2, que podemos poner que es 1 partido x al cuadrado, entonces nos quedaría toda la expresión, sería menos 2 y con el menos de delante nos quedaría un más partido x al cuadrado por seno de y partido x, y aquí el x elevado a menos 1 es 1 partido x, pues podemos poner menos 1 partido x por seno de y partido x. Bueno, mención especial tenemos que hacer cuando tenemos funciones potenciales de esta forma. Vamos a poner, por ejemplo, y elevado a x.
una expresión donde las variables, la x y la y, vayan combinadas, una en la base y otra en el exponente, así o al revés o con cualquier elevado al cuadrado, al cubo o lo que sea, pero que estén así combinadas. Cuando queremos hacer esto, vamos a hacer las derivadas parciales, vamos a hacer a qué parte. Cuando derivamos esto respecto de la x, fijaros que la x está en el exponente, sería como si deriváramos el a elevado a x. La derivada de a elevado a x, o si ponemos a elevado a u para que sea cualquier función, en R, ¿cómo es? Es a elevado a u por el logaritmo de a por u'. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a pensar yo aquí. A elevado a u, es decir, la misma expresión, por logaritmo de la base, logaritmo de y, por u', sería la derivada de x respecto de x, que es 1. Cuando me voy a hacer la derivada con respecto de y, la y está abajo, está en la base. Entonces sería y elevado a un número. Se deriva como una potencia, baja el número y restamos 1. Fijaros la diferencia que esté arriba la variable a que esté abajo. ¿Vale? Entonces, el gradiente no sería más que poner estas dos expresiones juntas. Y elevado a x, logaritmo de y esto sería x por y elevado a x menos 1.